Buenas noches a todos nuevamente. Vamos a dar inicio a la charla de hoy. Agradecemos a nuestros socios corporativos por su apoyo para que estas charlas se sigan brindando cada 2 semanas. Muchas gracias. Los dejo con Bruno Ramírez. Darles gracias a todos los que han podido conectar y estar presentes en este webinar titulado Protocolos para el retorno al trabajo presencial. Todo lo que debes saber de las vacunas contra el COVID-19. Este webinar está a cargo del doctor Miguel Minahuanca Romero, quien cuenta con un doctorado en medicina, es máster en salud ocupacional y ambiental, diplomado en auditoría médico ocupacional, así como en garantía de calidad en servicio de salud. Es autor de investigación de prevalencia de hipertensión arterial en pacientes. Tiene a cargo empresas como Bureau Veritas, Resemin, que es una empresa de 30 años en seguridad y productividad en minería subterránea, Inversiones Centenario, donde es responsable del programa de vigilancia epidemiológica, control de hipertensión, diabéticos, dislipidemia, anemia, etc. Bueno, sin más, los dejo con el doctor Miguel Minahuanca. Muchas gracias, Bruno, por la presentación. Bueno, primero que nada, saludar a todos los participantes, a todos aquellos que se han dado hoy día un tiempito para escuchar esta pequeña charla, y agradecer también a través de Bruno a Estefan, ¿no?, por esta invitación. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el tema de vacunas contra el COVID-19. Ya voy a poner la presentación un ratito. Ya, perfecto. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre las vacunas. En realidad, el objetivo de esta pequeña charla es conocer un poquito cómo funciona nuestro sistema inmunológico para entender cómo actúa la vacuna en nuestro organismo. Asimismo, es importante conocer un poquito también cómo funciona la vacuna, ¿ya? Y también cómo funcionan los tipos de vacuna que hay, ¿no? No las marcas. Y también vamos al final, como cuarto objetivo de esta charla, es absorber algunas dudas que frecuentemente se establecen en diferentes lugares, ¿no?, en los diferentes, digamos, empresas, ¿no?, y las dudas que tienen con respecto a la vacuna, ¿no? Entonces vamos a empezar la charla explicando justamente un poco de lo que es el sistema inmunitario. Esto en realidad, básicamente, para explicarles acá dos cositas. La primera, que tenemos dentro de este virus, tiene una parte, digamos, que es una proteína que se llama Spike. Esta proteína es la que es parte del virus, que busca justamente a una parte de una célula para ingresar al organismo, ¿ya? Y esta parte digamos, del virus, ¿no es cierto?, que es la proteína Spike, es justamente la que tiene una secuencia genética que es importante porque va a actuar, digamos, en algunos momentos dentro de la fabricación de la vacuna, ¿ya?, o la producción de anticuerpos. Entonces, como ustedes saben, nuestro sistema inmunitario se caracteriza por tener las famosas células blancas, ¿no? Para entender cómo actúan las vacunas contra el COVID, primero tenemos que saber cómo combaten las enfermedades nuestro organismo. Y para ello, cuando los gérmenes, como por ejemplo este virus que causa el COVID-19, invaden nuestro organismo, atacan y se multiplican. Esta invasión, que es llamada infección, es la que causa la enfermedad. Nuestro sistema inmunitario tiene diversas herramientas para combatir esta infección. Entonces, como les decía, la sangre contiene glóbulos blancos, ¿no? También tiene glóbulos rojos, pero los glóbulos blancos son básicamente las defensas. Dentro de estos organismos tenemos principalmente el macrófago. ¿Qué cosa hace? Digamos, dentro de este sistema inmunitario hay tres cositas que debemos conocer, que es un macrófago, un linfocito B y un linfocito T. El linfocito B y el linfocito T, acordémonos porque dentro de la charla la vamos a comentar. Es sencillo. Los macrófagos son glóbulos blancos que absorben y digieren los gérmenes y las células muertas o que están a punto de el organismo, los llamados antígenos. Una vez que, digamos, digieren estas bacterias o virus, van a dejar una serie de como restos, ¿no?, que le llamamos antígenos, ¿no?, que son finalmente restos de bacterias o restos de virus, que son parte de estos mismos gérmenes,
Entonces, el organismo identifica estos, digamos, estos restos, que los denomina antígenos, y los identifica como peligrosos, ¿no? Y entonces empieza la estimulación de anticuerpos para atacar ese, digamos, elemento extraño y eliminar, ¿ya? Entonces, eso es lo que hace el macrófago. Capta, digamos, una parte, capta el virus o la bacteria, la destruye y hace que aparezca el resto de ella para denominarse como antígenos, para que nuestro sistema inmunitario lo reconozca como extraño y empiece toda la producción de anticuerpos. Los linfocitos B, digamos, son también glóbulos blancos que actúan como defensa, ¿cierto? Y producen directamente los anticuerpos para atacar estas partes del virus que les acabo de mencionar, ¿no es cierto?, que han producido los macrófagos. Y finalmente, los linfocitos T también son glóbulos blancos. Estos también van a actuar como defensa, pero va a ser la memoria que va a quedar, digamos, después de una infección. Entonces, el linfocito B, anticuerpos, linfocitos T, la memoria para cuando nuevamente se invade el organismo por un agente extraño, llámese bacteria o virus, ¿no es cierto?, pueda defenderse. Entonces, la primera vez que una persona se infecta con el virus que causa el COVID-19, su cuerpo puede demorar varios días o semanas en desarrollar y usar todas las herramientas necesarias para combatir los gérmenes y vencer la infección. O sea, no es que yo me infecto ahorita y ya mañana estoy enfermo, ¿no? Hay todo un proceso, ¿no? Que, digamos, es un poquito complejo, pero en general es la invasión y es la producción de anticuerpos con la memoria en los linfocitos T. El organismo conserva estos linfocitos T, conocidos como células de memoria, ¿cierto?, que entran en acción rápidamente si el organismo se vuelve a encontrar con el mismo virus, ¿no es cierto? Cuando se detectan los antígenos familiares, los linfocitos B producen anticuerpos para atacarlos, ¿ya? Entonces, de esta lámina básicamente tenemos que entender dos cosas. Primero, que los linfocitos B son los que nos van a producir los anticuerpos y los linfocitos T van a ser la memoria, ¿no? Algo así como un chip, ¿no?, donde va a estar almacenado digamos, la secuencia con la cual yo tengo que preparar, digamos, un anticuerpo para defender a mi organismo de un agente externo, llámese bacteria o virus, ¿no?, en general, ¿no? En este caso estamos hablando del COVID-19, ¿ya? ¿Qué cosa es una vacuna? Una vacuna es un producto biológico que se usa como estrategia de prevención primaria, ¿cierto?, y que consiste en la estimulación del sistema inmune, que les acabo de explicar, ¿no?, contra un agente externo, llámese bacteria o virus, para producir anticuerpos, ¿no es cierto?, y también la respuesta inmune celular, ¿no? Acá hay respuesta humoral y respuesta celular, ¿no? La humoral le llaman los anticuerpos y a la celular le llaman, digamos, la memoria, ¿no? Ahora, la vacunación, como ustedes saben, previene muchas enfermedades, ¿cierto?, graves, hospitalizaciones y muertes, ¿no? Como sabemos, las vacunas contra el COVID-19 lo que previene, pero no al 100% tampoco, es que uno haga enfermedad grave, ¿no? Hemos visto muchos casos de personas que han estado vacunadas y a pesar de ellas han necesitado hospitalización, oxígeno y digamos, han tenido, digamos, un manejo complejo dentro de la hospitalización. Entonces hay que tener cuidado, o sea, seguimos manteniendo todas nuestras medidas preventivas a pesar de estar vacunados, ¿no? Las personas que aún no se han vacunado, ¿no?, deben vacunarse, ¿no?, y seguir manteniendo las medidas preventivas como la mascarilla, ¿no es cierto?, hasta que estén totalmente vacunadas. Incluso estando totalmente vacunados, continuar con las medidas preventivas, ¿ya? Ahora, se habla pues de las variantes también, que más adelante voy a explicar, ¿no? La variante Delta es una de ellas, y con eso se habló al principio de una necesidad más urgente de vacunarse, ¿no? Entonces, sin embargo, la variante Delta en el Perú sí hay un valor importante, pero no como en otros países, que es mucho más alta esta variante, ¿no? Acá vamos a explicar un poquito en general cómo actúan las vacunas, ¿no? En este caso, las vacunas contra el COVID-19 hacen que nuestro organismo desarrolle las defensas, ¿no?, la inmunidad contra este virus que causa la enfermedad llamada COVID-19, ¿no? El virus se llama SARS-CoV-2, ¿no? Ahora, los diferentes tipos de vacunas actúan, digamos, de forma diferente, ¿no? Pero todos los tipos de vacunas, al final, nuevamente dos cosas: producir, digamos, anticuerpos y tener la memoria. Entonces, para eso los linfocitos B y los linfocitos T nuevamente, ¿no?
Por lo general, después de la vacuna, el organismo demora algunas semanas en producir estos linfocitos B, o sea, no es inmediata la defensa. Entonces, yo me infecto, me enfermo, ¿no es cierto? Tengo la enfermedad y hay todo un proceso para que mis defensas logren producir estos anticuerpos, ¿no es cierto?, para que me puedan eliminar este virus, ¿no? Entonces, ahí viene, por ejemplo, el tema de, a ver, ¿qué tanto me infecto yo, ¿no es cierto? ¿Con qué carga viral me infecto yo? ¿Y por qué algunas personas terminan en UCI y por qué algunas personas terminan en hospitalización solamente, no UCI? Y algunas personas tienen síntomas leves y algunas personas son asintomáticas, ¿no? Entonces va a depender mucho de la exposición a la que uno esté. Entonces, por eso cuando una persona está en aislamiento, justamente es por eso, ¿no? Entonces pasa que, digamos, de repente la esposa está enferma y el esposo dice, no, pero si está enferma ya me contagió, entonces, ¿cuál sería? O los dos estamos enfermos, ¿no es cierto? ¿Y por qué tenemos que aislarnos cada uno? ¿No? Es justamente por esto. O sea, la idea es que no se sigan cargando con el virus dentro de nuestro propio organismo. A más carga viral, va a ser más difícil de que el organismo produzca sus defensas y pueda, digamos, defenderse tan rápidamente, ¿no? Entonces, ahí hay que tener cuidado. A veces, después de la vacunación, el proceso de generar inmunidad puede causar síntomas, ¿no? O sea, los llamados efectos adversos, ¿no? Que son variados y que vamos a explicarlo también con un poquito más de detalle más adelante, ¿ya? Entonces, aquí quiero explicarles, digamos, en general, los tipos de vacunas, ¿no? Entonces, tenemos las vacunas tipo ARN mensajero, por ejemplo, como es la de Pfizer, ¿no? Pero no es la única la de Pfizer, también la vacuna que se llama Moderna, también es ARN mensajero, y otra vacuna que es ARN mensajero es una que se llama la de GlaxoSmithKline, que es CureVac. Esas son las tres más conocidas como, digamos, vacunas tipo ARN mensajero. Ahora, acá lo que intento hacer es explicarles un poquito cómo funciona esto, ¿no? Entonces, los científicos identifican la parte del código genético, ¿no es cierto?, del ARN que contiene instrucciones para producir la proteína Spike, ¿no? La proteína S que les explicaba hace un momentito. Entonces, esta es la que permite que el virus se adhiera a la célula humana. Justamente cuando ingresa al organismo es la que permite adherirse a la célula para, digamos, empezar su actividad, ¿ya? Digamos, en el laboratorio crean una secuencia de ARN mensajero, ¿no es cierto?, con este código, ¿no? Y sustituyen a una molécula específica de esta secuencia para disminuir las probabilidades de que el cuerpo identifique el ARN mensajero como algo extraño, como una amenaza al principio, ¿no? Luego hacen que luego una vez que ya se tiene esta vacuna producida en laboratorio, esta secuencia de ARN, envuelven este ARN sintético en una capa lipídica, ¿no? Para una capa de grasa, una capa lipídica para protegerlo y facilitar su absorción por parte de la célula, ¿no? Y está lista ya para ser inyectada en humanos. Entonces, hasta acá es la producción de la vacuna tipo ARN mensajero. Una vez que las células, empiezan a producir esta secuencia de ARN mensajero, ¿no?, que en realidad lo que hacen es producir una proteína, ¿no es cierto?, que la multiplican muchas veces, ¿no? Nuestro organismo reconoce que esta proteína no debería estar presente, ¿no es cierto?, y entonces empieza la respuesta inmunitaria con la producción de linfocitos, los anticuerpos por los linfocitos B y los linfocitos T de memoria, ¿no? De tal manera que se combate este virus. Entonces, finalmente, estas vacunas tipo ARN mensajero ingresan al organismo para que se produzca una proteína que es identificada finalmente como extraña y nuestro sistema inmunitario produce anticuerpos específicos para esta proteína. Entonces, claro que este sistema de vacunas, este tipo de vacunas es más complejo que las vacunas que habitualmente conocemos, ¿no? Tengo entendido de que este tipo de vacunas ARN mensajero, digamos, se está en ensayos, ¿no?, preparando para otro tipo de enfermedades, y gracias también a esta oportunidad de esta enfermedad del COVID-19 es que se ha empezado a probar este tipo de vacunas, ¿no?,
que son muy buenas, muy eficaces, y ustedes lo ven por el nivel de protección que tienen, ¿no? Por ejemplo, como les decía hace un momento, la Pfizer es tipo de ARN mensajero, y más de uno sabemos de que es muy buena, ¿no? La cual no significa que debamos buscar la Pfizer, sino que debemos vacunarlo con lo que tenemos a la mano, pero la Pfizer es muy buena, de todas maneras, ¿ya? Otro tipo de vacunas son las vacunas tipo subunidades proteicas, ¿no? Estas vacunas subunidades proteicas ya acá directamente incluyen porciones de, digamos, proteínas del virus que causan el COVID-19, ¿ya? O sea, no el germen completo, obviamente, sino ya directamente la proteína. En el caso del ARN mensajero, digamos, ingresa este ARN mensajero para producir la proteína. Acá, digamos, colocan dentro de la vacuna ya la proteína lista para actuar, ¿no? Una vez que recibimos la vacuna, nuestro organismo ya reconoce a esa proteína, ¿no?, que no debería estar presente, y crea los linfocitos T, los linfocitos B, los anticuerpos y las células memoria, ¿no es cierto?, para combatir este virus, ¿ya? Entonces, esas son las vacunas tipo subunidades proteicas. Y las vacunas vectores son también un grupo de vacunas un poco más complejas, ¿no es cierto?, que contienen una versión modificada de otro virus, ¿no es cierto?, del virus que causa COVID. Es un virus diferente, digamos, ya tratada y manejada, que es inocua también, y dentro de la envoltura del virus modificado hay material del virus que causa el COVID, ¿no es cierto? Eso se llama vector viral. Una vez que este vector viral está en nuestras células, el material genético da instrucciones nuevamente para que se produzcan esta famosa proteína, ¿no es cierto?, que es exclusiva del virus que causa el COVID, ¿no? Entonces, como ustedes ven, la vacuna tipo de ARN mensajero, la vacuna de subunidades proteicas y las vacunas de vectores, ambas al final, su objetivo es producir una proteína, ¿no es cierto?, que es característica del virus, para que nuestro organismo la reconozca como extraña y empiece a producir anticuerpos específicos para esa proteína. Al atacar, digamos, el anticuerpo a esa parte de la proteína, cuando uno ya se infecta con el virus y entra a nuestro organismo, ¿no es cierto?, nos infectamos, entonces la vacuna busca esa parte, digamos, del virus que tiene esta proteína, y el anticuerpo que ya ha preparado previamente, ¿no es cierto?, la reconoce. Entonces empieza a atacar a través de esa proteína para destruir completamente al virus, ¿no? Entonces, los tres tipos de vacuna, bueno, y hay una más que es el de virus atenuado, ¿no es cierto?, el virus inactivado, es el cuarto tipo de vacuna, digamos que dentro de las más utilizadas para la producción de vacunas para el COVID-19, ¿no?, dentro de los cuatro tipos, ¿no?, de producción de vacunas. El otro es el de virus inactivado, ¿no?, que es, por ejemplo, el Sinopharm, ¿no es cierto?, y el Sinovac. En el caso, digamos, de vector viral, tenemos ese el AstraZeneca, también el famoso Janssen, el de Johnson & Johnson, también es vector viral, y también hay otra vacuna que es el Sputnik, ¿no? También es importante esta vacuna, llamada Gamaleya, también es vector viral. Entonces, dentro de vector viral tenemos a Janssen, AstraZeneca y la Sputnik, ¿no?, Gamaleya. Entonces, que son tipos vector viral que son más complejas, pero igual, todas las vacunas finalmente van a producir unas proteínas similares a la que tiene el virus, para que se produzca ya de antemano los anticuerpos, para que cuando haya una infección real, ataquen y empiecen a defendernos, ¿no? Como saben, hay algunas vacunas que requieren una dosis y otra 2 dosis, ¿no? Básicamente la única que digamos que es de uso frecuente es la Janssen, ¿no?, de Johnson & Johnson, que es de una sola dosis, ¿no? Todas las demás, que digamos la Moderna, Pfizer, AstraZeneca, Novavax, ¿no?, la Sputnik, ¿no?, Sinovac, Sinopharm, todas las vacunas son de 2 dosis, ¿no? Básicamente la de Janssen es la única de una sola dosis, ¿ya? Ahora, si ha pasado menos de 2 semanas desde que se vacunó, o si aún tiene que recibir la segunda dosis, no estamos vacunados, ¿no? Entonces, estamos completamente vacunados luego, digamos, de la segunda dosis, pero estamos inmunizados luego de 2 semanas de la segunda dosis por lo menos, ¿no? Acá el Ministerio de Salud
ha planteado 3 semanas, ¿no? El CDC en Estados Unidos y en otros lugares plantean 2 semanas para, digamos, el tiempo en el que después de la segunda dosis ya estamos completamente inmunizados, ¿no? Y entre comillas preparados para soportar una infección, ¿no? Entonces, luego, nuevamente, posterior a la segunda dosis y posterior a estar inmunizados, debemos continuar con todas las medidas preventivas, ¿no? La mascarilla, el distanciamiento, el lavado de manos, ¿no? Esta es una lámina donde, digamos, se explica todas las vacunas, digamos, más frecuentes que se utilizan, ¿no? Este es publicado en febrero en la revista JAMA, una revista médica. Acá básicamente están los tipos de vacuna, como les decía, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la primera vacuna que está arriba es la vacuna Moderna, ¿no? Que tiene buen nivel de protección, ¿no? Digamos, las vacunas en general, digamos, están divididas, bueno, dentro de las características está en que protegen, digamos, de problemas graves, ¿no? Y su eficacia general, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá la vacuna Moderna, ¿no? Habla de 100% digamos, de protección contra enfermedad severa, ¿no? Versus la de Pfizer, que habla más o menos de un 90%, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, la Moderna es mucho mejor, digamos, que la de Pfizer, ¿no? Pero sin embargo, la más conocida es Pfizer, ¿no? La Janssen también tiene un nivel de protección contra enfermedad grave de 85%, ¿no? Y entre el 72% más o menos de eficacia en general de la vacuna, ¿no? Cuando hablamos de enfermedad grave, llamamos pues UCI, llamamos quizás muerte, ¿no? Entonces, ese es el nivel de protección de la vacuna Janssen, ¿no? Ahora, AstraZeneca también tiene muy buena nivel de protección contra enfermedad grave, 100%, ¿no? Y protección general entre 70 y 64% digamos, de eficacia general, ¿no? La otra vacuna que también es muy buena es la Sputnik, ¿no? La Gamaleya. Entonces, esa vacuna, digamos, también tiene probabilidad, luego de 21 días de la primera dosis, de proteger hasta 100%, ¿no? Digamos, de enfermedad severa. Y en general, la eficacia en general de la vacuna es de 87% más o menos luego de 14 días de la segunda dosis, ¿no? Entonces, digamos, aquí está, luego viene Sinovac, luego viene Sinopharm también, ¿no? En el caso de Sinovac y Sinopharm todavía no se tiene, digamos, publicación, ¿no? De estas vacunas. Se tienen, digamos, estudios en fase 3, donde ya, digamos, más o menos se sospecha que tiene el nivel de protección de 78% en cuanto a su eficacia general. En cuanto a prevención de enfermedad severa, de acuerdo a esta publicación, no se conoce todavía, a diferencia de Pfizer, Moderna, Janssen, Sputnik, ¿no? Como ven también, como les decía hace un momento, casi todas las vacunas, excepto la de Janssen, requieren una dosis, ¿no? Todas las demás requieren 2 dosis, ¿no? Todas. En cuanto a las variantes de digamos, de este SARS-CoV-2, ¿no es cierto? Como ustedes saben, antes se nombraba por el lugar donde aparecía digamos, la variante, ¿no? Reino Unido, Sudáfrica, Brasil, la India, ¿no? Y antes decíamos la variante de Reino Unido, entonces se cambió esa denominación, digamos, por la estigmatización que se estaba haciendo a las personas que venían de esos lugares o vivían en esos lugares. Entonces se cambió a nombres como alfa, beta, gamma, delta, ¿no? En cuanto a las variantes, por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud, ¿no? En julio de este año, hizo un estudio de 4.865 casos de COVID positivo, ¿no es cierto? Hizo lo que se llama una vigilancia genómica y encontró que de estos 4.865 casos de COVID, ¿no? Se hizo el estudio diagnosticados con PCR. Se demostró de que más o menos más del 54% eran la variante lambda, ¿no? Estamos hablando de julio de este año, ¿ya? Y más o menos el 15% la variante gamma, ¿no? Y también había variante alfa, epsilon, zeta, pero los dos más frecuentes eran la lambda y la gamma, ¿no? De acuerdo a este estudio del Instituto Nacional de Salud, ¿no? Ahora, en cuanto a las, digamos,
La variante Delta, ¿no? Yo no tengo mayor información que un grupo de casos, más o menos 40 casos, digamos, descritos a nivel nacional, ¿no? Siempre hablamos que la variante Delta está muy diseminada en todo el país, pero no tengo sustento para corroborarlo, ¿no? Simplemente lo que lanza el Instituto Nacional de Salud, que digamos es el ente ahorita que está, al cual estamos muy apegados y muy, digamos, escuchando toda la información que ellos nos puedan presentar, ¿no? Entonces, esto es en cuanto a las variantes, ¿ya? Acá también, básicamente las variantes en general se caracterizan por su, digamos, nivel de contagiosidad. La variante, digamos, Delta sí es una variante bastante que se transmite fácilmente, ¿no? A diferencia de las demás, pero acá en el Perú está por estudiarse todavía, como les digo, no tengo esa, a diferencia de otros países, en Inglaterra, en Estados Unidos, donde esta variante pues ha causado hasta olas, ¿no? Acá no lo tenemos claro, porque obviamente estos estudios de vigilancia genómica, digamos, también hemos empezado tarde en hacerlo, ¿no? Bueno, dentro de las contraindicaciones de la vacuna, obviamente las personas que todavía no se recuperan de esta enfermedad, sí es importante, ¿no es cierto?, que están enfermas o están en proceso de recuperación, hasta que no se recuperen, obviamente no se vacunen, ¿no? Los antecedentes de alergia a algún componente de la vacuna también, ¿no? Es una contraindicación. Ahora, en cuanto a las personas que tienen inmunosupresión, ¿no es cierto?, no es una contraindicación absoluta porque va a tener mucho que ver con la evaluación de su médico tratante, ¿no? La persona que tiene inmunosupresión, al contrario, es un, digamos, grupo de personas que es importante que se vacunen justamente por su nivel de inmunosupresión, ¿no? Y que requieren la vacuna. Entonces pasa porque la persona esté estable, digamos, de la enfermedad que le causa la inmunosupresión o de repente está en tratamiento con inmunosupresores, ¿no? Entonces estas personas necesariamente tienen que pasar por una evaluación de su médico tratante y él es el que tiene que indicar en qué momento debe vacunarse, pero sí es importante que se vacune, ¿no? Ahora, personas que hayan recibido una vacuna, digamos, 14 días previos, ¿no es cierto?, también, digamos, no se recomienda, ¿no? Pero básicamente acá, digamos, esta restricción es porque no se tienen mayores estudios también de que puede haber un cruce, ¿no es cierto?, en que se haya vacunado contra digamos, otro virus y ahora el virus del COVID. Entonces, básicamente es por falta de información, ¿no? Entonces, de manera preventiva, si uno se va a vacunar, ¿no es cierto?, hay que tener cuidado con los tiempos, ¿no? De otra vacuna del COVID, ¿no? Entonces, es mejor evitarlo 14 días antes y 14 días después de haber sido vacunados, ¿ya? Como les decía, estos son los efectos secundarios frecuentes que tenemos con, digamos, la vacuna contra el COVID-19, cualquiera de las vacunas, ya sea Pfizer, Moderna, ¿no?, etcétera. Y lo más frecuente es el dolor en la zona de inyección, ¿no? Muy frecuente, más de uno tiene este problema y también se enrojece la zona y puede haber hasta hinchazón, ¿no? Luego, los otros síntomas que pueden aparecer son dolor de cabeza, cansancio, malestar general, fiebre, náuseas, mareos, ¿no? Y todos estos síntomas post vacuna los hemos visto, ¿no? En una empresa, por ejemplo, que tenemos más o menos 300 trabajadores, ya estamos a un nivel de vacunación del 86%, ¿no? En esta empresa sí tenemos la oportunidad, por ejemplo, de que todos los trabajadores nos envían su carnet de vacunación, ¿no es cierto? Y los tenemos registrados para ver quiénes están vacunados, ¿no? Tanto con la primera dosis y con la segunda dosis, ¿no? Y también sacamos el cálculo de si están inmunizados o no están inmunizados. Entonces, estamos a un nivel casi del 86%, o sea, es bastante, digamos, la adherencia de los trabajadores para que, digamos, la empresa conozca su situación de salud, ¿no? Y poder tomar las mejores medidas. Es importantísimo que se vacunen y tener esa información, ¿no? Claro, hay por ahí inconvenientes, es que algunos no quieren vacunarse, otros dicen de repente por qué tengo que mandar la información, etcétera. Entonces, por ahí hay algunos líos en otras empresas, pero
En algunas empresas estamos trabajando muy bien en ese sentido, ¿ya? Entonces, básicamente acá los efectos, y de todo, digamos, de este 86%, pues todos estos síntomas los he visto. Entonces, sí aparecen estos síntomas, ¿no? No es en la mayoría, en algunos, ¿no? Cuando uno tiene pues este famoso dolor, ¿no es cierto?, en la zona de inyección, lo más adecuado es usar un pañito limpio y frío, ¿no?, y colocarlo sobre la zona, ¿no? Y mover el brazo, digamos, suavemente, pero no tenerlo, digamos, estático, ¿no?, sino moverlo un poquito. Y el tema de la fiebre, básicamente líquido, ropa liviana, y ya, bueno, si la fiebre empieza en 38, 38,5, que también lo hemos tenido hasta 39, 39,5, ya el paracetamol, ¿no es cierto?, o algún otro antipirético que nos ayude a mejorar el estado de salud. Ahora, ¿qué no se debe hacer frente a la vacuna contra el COVID? ¿Ya? Estos son unas, digamos, un par de láminas importantes con respecto a la vacuna. No se debe dejar de vacunar porque haya habido reacciones, digamos, post-vacunales. O sea, si con la primera dosis, por ejemplo, tuve fiebre, malestar del cuerpo, etcétera, ¿no? No por eso voy a dejar, por ejemplo, de ponerme mi segunda dosis, ¿no? No está bien. Debemos vacunarnos de todas maneras para protegernos de esta enfermedad. No se debe reiniciar la pauta de vacunación una vez que haya comenzado, aunque se hayan alargado los intervalos entre dosis más de lo recomendado. O sea, si te dice, por ejemplo, que tienes que regresar dentro de 21 días para tu segunda dosis y por algún motivo te pasaste un día o 2 días o 3 días o una semana, no hay problema. Puedes regresar para tu segunda dosis pasado ese tiempo, ¿no? O sea, no hay por qué cambiar esos tiempos, no, porque no tiene que ser exactamente 21 días. Es lo recomendable, es lo adecuado, pero a veces hay alguna circunstancia que no me permite ir al día 21, entonces puedo ir al día 22, 23, pero sí tengo que ir. Eso es lo que tengo que evitar, ¿ya? No se debe administrar la vacuna contra el COVID a las personas en cuarentena, como les decía. Si estás como caso sospechoso, si estás como caso confirmado, ya tu prueba molecular ha salido positivo, no puedes vacunarte todavía hasta finalizar el aislamiento, ¿no? Ahí también hay un tema importante, ¿no? O sea, doctor, pero ya me enfermé, ya pasaron los 14 días, ¿me puedo vacunar? Sí, en realidad se puede vacunar. Pero cuando uno va al centro médico, el centro médico te dice, el MINSA, digamos, recomienda que después de haber estado enfermo, te esperes 3 meses, ¿no? Entonces, algunos centros de vacunación son estrictos con eso y otros no, ¿no es cierto? Algunos dicen, ya, ok, ya tuviste la enfermedad, te aislaste, ya, te puedes vacunar. Otros dicen, no, tienes que esperarte 3 meses, regresa dentro de 3 meses y te vacunan. Entonces, ambas posiciones hay en diferentes centros médicos. Entonces, eso es lo que también vemos frecuentemente y no hay problema. Ahora, lo que sí debemos de entender es que si nosotros hemos tenido ya la enfermedad, ya hemos pasado por el COVID-19, de hecho que tenemos protección, o sea, nuestro sistema inmune está protegido por lo menos 3 meses, por lo menos 3 meses. Entonces, digamos, la necesidad de vacunarse inmediatamente, hay que verlo, ¿no? Hay que ver, si me dicen que no, ya me espero 3 meses tranquilamente, ¿no? Si me pueden vacunar en ese momento, también está bien. Claro, uno dice, doctor, pero si yo me vacuno, si yo tuve la enfermedad y me vacuno, voy a estar mucho, mucho mejor, o sea, me voy a proteger mucho mejor. Es verdad, te vas a proteger mucho mejor. Entonces, digamos, todas las posibilidades pueden ser, siempre y cuando el centro médico acepte vacunarte post enfermedad, inmediatamente, ¿no? 3 meses después sí te tienen que vacunar sí o sí, ahí sí no hay excusa para que el centro médico no te vacune. No se deben solicitar pruebas serológicas, ¿no es cierto?, después de la vacunación porque traen a confusión, ¿no? Pero sí se puede solicitar, digamos, si yo tengo síntomas como dolor de garganta, fiebre, etcétera, yo puedo solicitar, digamos, una prueba molecular o una prueba antigénica, ¿no? Estas pruebas no tienen nada que ver con la vacuna. O sea, no porque yo me haya vacunado voy a salir positivo de una prueba molecular o una prueba antigénica. No tiene nada que ver, son cosas completamente diferentes. Básicamente la vacuna lo que hace es que se produzcan anticuerpos. Por eso que la serología no, digamos, no es adecuada hacerlo en ese momento, ¿ya? Ahora, no se debe administrar sistemáticamente paracetamol, ¿no? Mucha gente dice, voy a tomar mi paracetamol porque me va a doler el brazo, porque voy a tener fiebre, y empiezan a tomar su paracetamol cada 6 horas, cada 8 horas, no varios días. Entonces, digamos, no es adecuado, no es lo recomendable, mejor esperaríamos a ver realmente si me aparece dolor de cabeza, consulta al médico y de acuerdo a ello veo si tomo o no la medicación, ¿no? Pero no es aconsejable que, digamos, entre comillas, preventivamente tomes el paracetamol para evitar, digamos, tener toda la sintomatología, porque de repente ni la vas a tener y es innecesaria, ¿no? No se aconseja rechazar un tipo de vacuna u otra, o sea,
hay muchos chicos, sobre todo los jóvenes, no, yo quiero la Pfizer, ¿no? Y están ahí, ¿no? Y a veces hay un grupo de personas que, digamos, un centro médico se les ha indicado Sinopharm y no quieren, se enteran que es Sinopharm y esperan, y eso está mal, ¿no? O sea, tenemos que vacunarnos con la primera que tengamos a la mano. Si me voy a un centro médico y ya están vacunando con Sinopharm, me tengo que vacunar con Sinopharm. Es mejor tener la vacuna en ese momento que esperar, porque ese lapso de tiempo puede ser un poquito complicado, y no necesariamente con la persona joven, sino con el contagio que puede ser una persona adulta dentro de la misma casa o amigo o familia, ¿no? Ahora, no se debe dejar de cumplir las medidas de protección general, ¿no es cierto? O sea, ya me vacuné y tengo que seguir con la mascarilla, el distanciamiento, el lavado de manos, ¿no? No se debe administrar una vacuna, como le decía, ¿no? 7, 14 días antes o después de la vacuna es mejor evitarlo, ¿ya? No porque vaya a necesariamente a haber un efecto, digamos, dañino para la persona, sino porque no se tiene conocimiento de qué puede pasar, y ante eso mejor prevenir, ¿ya? No se debe dejar de vacunar por el hecho de haber pasado la infección, ¿no? Eso es importante. Ya me infecté, pero tengo que vacunarme posteriormente. No se debe, digamos, dejar de vacunarse por presentar alergias a alimentos o medicamentos, ¿no? Una cosa es tener alergia a un componente de la vacuna y otra cosa es tener alergia a alimentos o medicamentos, ¿no? Entonces, eso no es contraindicación para vacunarse, ¿no? También eso es importante, mucha gente lo pregunta. No se debe dejar de vacunar a un paciente con inmunosupresión o con tratamiento inmunosupresor, como son los que tienen cáncer. Eso les expliqué hace un ratito. Entonces, eso es importantísimo, ¿no? O sea, todo pasa. ¿Es importante que una persona que tiene inmunosupresión se vacune? Por supuesto que es importantísimo, pero pasa por la evaluación de su médico tratante, ¿no? Porque su nivel de inmunosupresión puede estar muy, muy bajo y ahí puede ser un poquito complicado. Entonces hay que tener mucho cuidado, pero sí se aconseja vacunar con la evaluación del médico. Finalmente, ¿qué estamos, digamos, esperando? ¿Qué se está estudiando, no? Entonces, el nivel de efectividad de la vacuna para proteger a las personas con sistemas inmunitarios debilitados, como les acabo de explicar. Ahí todavía se están viendo de qué manera va a ser útil, ¿no es cierto?, las vacunas, ¿no? Se sabe que son útiles, pero todavía, por ejemplo, en algunas enfermedades, ¿no?, artritis, lupus, etcétera, que de una u otra manera a veces requieren tratamiento inmunosupresor, ¿no? También se está estudiando cuánto dura la vacuna, ¿no? O sea, algunos dicen 6 meses, otros dicen 8 meses, otros dicen 1 año. Entonces, todavía no se tiene, digamos, sustento claro de saber cuánto tiempo me va a proteger la vacuna, ¿no? Pero, digamos, preventivamente hay gente que ya se vuelve a vacunar, depende de los 6 meses, 8 meses o 1 año, ¿no? Digamos, todas esas posibilidades están abiertas porque todavía no tenemos digamos, claro el tema a nivel de publicación de artículos y que nos digan ya, esta vacuna te protege realmente 6 meses, 1 año, etcétera, ¿no? O de repente la protección es de por vida, no sabemos, ¿no? Ahora, otro tema que se discute también es cuántas personas deben vacunarse para tener, ¿no?, la protegida la población, la inmunidad de la población, inmunidad rebaño, etcétera, ¿no? Entonces eso también es un poquito complicado, ¿no? Se habla que una población está protegida cuando el 70% por lo menos está vacunada, ¿no? Pero eso también es un poco discutible, ¿ya? La efectividad de las vacunas contra la nueva variante, o sea, si realmente estas nuevas variantes están, hasta el momento que yo sepa, digamos, todas las variantes que están apareciendo con las vacunas que tenemos al momento se están tratando y no hay complicación al respecto, ¿no? Pero igual sí en estudio para ver si hay alguna variante que no es efectiva cualquiera de las vacunas que están en el mercado, ¿no? Bueno, básicamente esto era lo que quería explicarles. No sé si tienen alguna pregunta, Bruno. A ver, Doc, gracias, agradecerle el tiempo y la presentación. Voy a hacerle algunas preguntas en un ratito para compartir mi pantalla. Sí. Referida a la tercera dosis por refuerzo. ¿La tercera dosis por refuerzo debe ser del mismo tipo de las 2 primeras dosis? A ver, digamos, si es factible la tercera dosis del mismo tipo, sí, ¿no? Ahora, por ejemplo, los médicos que se han vacunado al principio han recibido Sinopharm, ¿no? Y ellos ahorita están recibiendo Pfizer, ¿no? Casi todo el personal de salud. Entonces, no habría mayor inconveniente en que use una tercera dosis otro tipo de, digamos, de vacuna, ¿no? Ahora, eso también fue discutible, ¿no? O sea, si realmente la tercera dosis
¿te ayuda o no te ayuda, no? Al principio se estaba en duda, ¿no? Ahora ya lo han decidido, daño no va a hacer, ¿no? Posibilidades de que mejore la protección, está ahí latente, ¿no? Ok. Acá tengo otra pregunta en cuanto a las variantes que tenemos en el Perú. ¿Qué porcentaje de casos han habido por cada una? Ya, como les explicaba hace un ratito, en un estudio que se hizo en el Instituto Nacional de Salud en este año, ¿no es cierto? Se tomaron 4.865 casos de COVID, ¿no? Y se hizo el estudio de vigilancia genómica, o sea, se empezó a estudiar, ¿no? Y lo que más se ha encontrado es la variante lambda, ¿no? Más del 50% ha sido variante lambda, ¿no? Y 15% la variante gamma, ¿no? Entonces, a pesar de que, como les comentaba hace un ratito, una de las, digamos, variantes más difundidas ha sido la delta, con alto nivel de diseminación, ¿no? Y de contagio, no tengo data de que en el Perú tengamos esa variante predominante, ¿no? Más tenemos la lambda y la gamma, ¿no? De acuerdo a este estudio del Instituto Nacional de Salud de julio de este año, ¿no? Entonces, la más frecuente, lambda, ¿no? Ok. Acá tengo una pregunta más. ¿Cuál es el tiempo máximo que debe pasar entre primera dosis y segunda dosis? En el caso de las vacunas que son de 2 dosis, ¿no? Claro. Bueno, se estableció 21 días, ¿no? Pero puede ser de repente en un mes y medio, ¿no? O sea, no hay ningún problema en que se vacune, digamos, después de ese tiempo. Sobre todo, hay gente que después de la primera dosis viaja por algún motivo, ¿no? Y tiene que regresar y puede vacunarse, en ese no hay ningún inconveniente, pero sí es, o sea, la segunda dosis, de refuerzo es importante porque va a potenciar el efecto de la primera, ¿no? Idealmente a los 21 días, ¿no? Para algún tipo de vacuna, pero si es a la semana, a las 2 semanas después como máximo o al mes y medio, no hay problema, se puede hacer, ¿no? Ok. La siguiente pregunta. ¿Qué tiempo de inmunidad nos da las vacunas? Ya. Eso lo estaba conversando al final. No se sabe, ¿no? O sea, en general, por lo menos, todas las vacunas te protegen 6 meses, ¿no? Te da inmunidad, ¿no? Por lo menos, ¿ya? Pero, como les decía, todavía no tenemos artículos médicos que nos indiquen cuánto tiempo exactamente dura la vacuna, ¿no? Entonces, Pfizer dice 8 meses, ¿no? Otras marcas dicen un año, ¿no? Otras dicen 6 meses, etcétera. Entonces, lo único que sabemos, Bruno, es que por lo menos te van a proteger 6 meses la vacuna, ¿no? O sea, te va a dar inmunidad por lo menos 6 meses. Ok, bueno, la siguiente pregunta era similar, ¿no? Es ¿Cada más, cuánto incluso se tiempo? habla de que puede ser la inmunidad de por vida, ¿no? O sea, que no se requeriría nunca más, después de la dosis ahí queda, ¿no? Entonces, pero todavía eso vamos a verlo con el tiempo, pero por lo menos 6 meses te protege. Sí, mira, no quería dejar de leer acá la última pregunta que me han llegado, que también es relacionada a la anterior, ¿no? ¿Cada cuánto tiempo hay que aplicarse la vacuna? Entonces Sí, en el sí. caso, cada 6 meses. Sí, 6 meses, ¿no? 8 meses, ¿no? Un año, ¿no? Sí, tengo acá una persona que ha levantado la mano. Katia, Sí, adelante. ¿pudieras abrirle el micrófono a Eulogio? Sí, claro, dame un segundo. Ok. Tienes el micrófono abierto para hacer tu consulta. Sí, buenas noches, felicitarlos antes que nada porque es un tema muy importante y la pregunta que quiero hacer es un poco el título de la entrevista. Si bien es cierto, muchos de nosotros hemos estado trabajando a nivel remoto con una serie de situaciones de pandemia y todo lo demás. Ya por ahí se está escuchando de que debemos de volver a la parte presencial. ¿Qué nos recomendaría el doctor para entrar en eso y no caer pues en errores de enfermedades o cosas así, ¿no?
por lo pronto yo no me he enfermado hasta ahora, ¿no? Y a Dios quiera no quisieran. Pero, ¿qué nos recomendaría? Ya, Eulogio, es que sí, en realidad muchas personas han estado en trabajo, muchas empresas en realidad con todo el personal están en trabajo remoto, ¿no? Y claro, ya a estas alturas, en general para el retorno laboral hay varias cosas que tenemos que evaluar, ¿no? La primera es el nivel de alerta en la que estamos a nivel nacional, ¿no? Ya estamos en una alerta moderada, entonces acuérdense que era moderada, alto, muy alto y extremo, ¿no? Entonces estamos en el nivel más bajo, digamos, de alerta a nivel nacional. Y eso es muy bueno, ¿no? Para el retorno, ¿no? Eso significa menos riesgo de contagiarnos, digamos, en la calle, entre comillas, ¿no? Por el nivel de alerta que estamos a nivel nacional. Lo otro que importante es que hay que evaluar es el riesgo laboral, ¿no? ¿Qué tanto contacto voy a tener yo como trabajador de una empresa con otras personas, ¿no? Entonces, ahí también hay niveles, ¿no? Hay riesgo bajo, moderado, alto y muy alto, ¿no? Entonces, generalmente el alto y muy alto está asociado pues digamos, al tema de policías, al tema de trabajadores de salud, ¿no? Y generalmente en las empresas administrativas están entre bajo y moderado, ¿no? Entonces, eso es importante. El nivel, obviamente, el nivel bajo es el que no hay contacto con otras personas, el nivel moderado hay un nivel de contacto con otras personas, ¿no? O proximidad, entonces eso es importante evaluar en cada empresa, ¿no? Entonces, primero, el nivel de alerta a nivel nacional, segundo, el nivel de riesgo laboral que tienes tú en la empresa. Lo tercero importante es la vacuna, ¿no? Estar vacunado con las 2 dosis para retornar a trabajar es muy importante que se evalúe también. Y no solamente estar vacunado, sino esperar el tiempo de inmunización, que por lo menos debe ser 2 semanas. Si es posible 3 semanas, mejor. Entonces, esos 3 factores hay que evaluar para retornar a trabajar. Y obviamente no tener enfermedades concomitantes, o sea, el nivel de riesgo, ¿no? Lo que llamamos el famoso grupo de riesgo. O sea, si yo estoy en el grupo de riesgo, digamos, estoy limitado para retornar, ¿no? Pero, digamos, si yo tengo, digamos, una persona en grupo de riesgo, tengo que tratar de evitar que retorne a trabajar. Pero digamos, dentro de las enfermedades que están dentro del grupo de riesgo, tipo diabetes, hipertensión arterial refractaria, ¿no es cierto? Y otro problema de salud. Entonces, ahí sí tengo que tener mi restricción. Pero otro tipo de enfermedades, ¿no? No necesariamente que estén asociadas a un mayor, digamos, complejidad en la enfermedad, si que tengo el SARS-CoV-2 o el COVID-19, no habría problema. Entonces, esos factores tenemos que evaluar. Tu nivel de salud, el nivel de alerta, digamos, a nivel nacional y el riesgo laboral que puedas tener tú y estar vacunado sí o sí va a ser de gran ayuda para un retorno laboral con menor riesgo, tanto de contagio como de tener una enfermedad grave, ¿no? Ok, doctor, muchas gracias por sus respuestas a las preguntas. Básicamente esas son las preguntas que hemos tenido, que nos han hecho llegar. Ya saben, a los asociados, si es que tuvieran alguna otra consulta, pueden hacernos llegar las consultas a través de Katia por interno y podríamos trasladarlas al doctor Niagahuanca para que pueda absolverlas. Doctor, quisiera pues pedirle algunas palabras para el cierre. Y bueno, agradezco a todos los que se han conectado y también pues a nuestros asociados empresariales que hacen posible llevar estos tipos de webinar a nuestros asociados también. Y nada, Bruno, nuevamente agradecer a las personas que se han dado su tiempo para escuchar esta pequeña charla. Espero que algo se nos haya quedado en realidad. He tratado de explicar un poquito cómo funciona el sistema inmune, cómo funcionan las vacunas y nada, finalmente 2 cosas importantes. Primero, que nos vacunemos con la vacuna que tengamos a la mano, a la más cercana o la que hay en el centro médico que nos acerquemos. Y lo segundo es mantener las medidas preventivas a pesar de estar vacunados, ¿no? Y básicamente pasa por el tema de la mascarilla, el distanciamiento y el lavado de manos. Y finalmente, lo más importante es la mascarilla. O sea, digamos, yo puedo romper el distanciamiento en el peor de los casos, ¿no? O digamos, el lavado de manos, pero la mascarilla es algo que debes de tener en el trabajo todo el tiempo, ¿no? Desde las 8 de la mañana, 9 de la mañana que empiezas a trabajar,
hasta las 5 o 6 de la tarde que termina tu trabajo presencial, ¿no? Eso va a ser finalmente lo mejor que uno puede hacer. La mascarilla no te la quites por nada del mundo. O sea, y si puedes usar doble mascarilla quirúrgica por lo menos, mucho mejor. Entonces, bajo ese consejo, Bruno, yo creo que sería lo más importante, ¿no? Tener las medidas preventivas siempre alerta, ¿no? Ok, doctor Menahuanca, muchas gracias por su tiempo, por este webinar muy interesante que de todas maneras enriquece pues nuestro conocimiento sobre las vacunas. Bueno, por nuestro lado, agradecerle a todos los asistentes al webinar y ya más adelante Katia a través de nuestras diferentes redes estará comunicando el título del siguiente webinar y la fecha del mismo. Sin más nada que decirle, agradecerles a todos por el tiempo que se han dado con este webinar. Conmigo es hasta la próxima oportunidad. Gracias. Nos vemos, chao, Bruno. Hasta luego, doctor. Cuídate.